Dicen que no se debe manejar con el corazón caliente, pero ¿cómo haces eso cuando la persona que amas te lanza palabras que queman por dentro? Aquella noche, el viento soplaba fuerte sobre la carretera 57, rumbo a Matehuala. La cabina olía a café recalentado y tensión vieja. El motor rugía como queriendo tapar el silencio entre nosotros. Pero no pudo. Porque lo que más duele, no se calla. Yo soy Carolina Reyes. Camionera desde los 28. Hija de trailero, madre soltera durante años, y esposa cuando la vida me dejó. Manejo un Volvo FH12 blanco, apodado La Paloma, porque vuela bajito y aguanta carga como mula vieja. Con él he cruzado desiertos, fronteras, tormentas. Pero nada me preparó para esa noche. Mi marido, Julián, se subió a la ruta conmigo hace 5 años. Era mecánico. Me ayudaba con la logística, con las cuentas, y con la soledad, hasta que empezamos a cargar otras cosas, reproches, celos, palabras no dichas. Y esa noche, todo eso se volcó. Siempre lo mismo, Caro. Ni una llamada. Ni una señal de que piensas en mí cuando estás allá. Estoy manejando 40 toneladas por carreteras llenas de baches y asaltantes. Julián, no tengo tiempo para telenovelas emocionales. Y así, entre palabra y palabra, perdimos el ritmo. Él dejó de mirar por la ventana. Yo, de mirar el retrovisor. Ninguno vio la curva. Ni el tráiler viejo estacionado en el acotamiento. Un grito. El chillido del freno. El volante girando como loco. El mundo al revés. Y el silencio, ese silencio que solo se escucha cuando uno no sabe si está vivo o muerto. Ahí entendí algo, compa. En la carretera, uno aprende a leer señales, pero nunca terminamos de entenderlas del corazón. Y cuando las ignoras, el precio no siempre se paga con la carga, a veces se paga con la vida. Desde ese día, cada vez que escucho una discusión en un parador, cuando veo a un trailero con los ojos mojados mirando el celular, me acuerdo. Porque lo nuestro no empezó con un accidente. Empezó mucho antes. Con el cansancio, la rutina, el orgullo. Y me pregunto, ¿cuántas veces más vamos a ignorar las curvas del alma, hasta que nos descarrilen por completo? Mi nombre es Carolina Reyes, nacida en San Luis Potosí, 42 años, con ojos de quien ya ha visto el desierto por dentro y por fuera. Crecí escuchando el rugido de un motor como canción de cuna. Mi papá era trailero de los de antes, de esos que colgaban un rosario en el retrovisor y daban un beso en la frente antes de cada partida. Desaparecía por semanas, y regresaba con historias llenas de polvo y nostalgia. Y yo juraba que jamás iba a vivir así. Pero la vida, compa, tiene su forma de reírse de nuestras promesas. A los 28, después de un divorcio mal cicatrizado y con un hijo pequeño que criar, acepté lo que ya estaba escrito, la carretera era mi destino. Saqué la licencia, compré un camión usado con lo que heredé de mi padre, un Volvo FH12, blanco, resistente, con olor a aceite y memoria. Lo llamé La Paloma, porque aunque pesada, sabía volar cuando hacía falta. Durante años viajé sola. Carretera, mi hijo con la abuela, fletes mal pagados, noches con más miedo que sueño. Pero nunca fallé con una entrega. Nunca dejé de rezar antes de subir una sierra. Nunca rompí la promesa que me hice a mí misma, nunca voy a depender de nadie para seguir mi camino. Fue entonces cuando conocí a Julián, en una gasolinera de Jalisco. Mecánico de manos avías, sonrisa fácil y ojos cansados como los míos. Arregló un problema en el eje de mi camión sin cobrarme un peso. Dijo que vio en mi mirada la misma fuerza que tenía su padre. Empezamos a acercarnos. Primero fuimos amigos de ruta, luego confidentes, y al final, marido y mujer. Él dejó el taller y comenzó a viajar conmigo. Se encargaba del papeleo, de las cuentas, y compartía la radio en las madrugadas. Por primera vez, no estaba sola. Pero la vida en pareja, dentro de una cabina, no es una novela romántica. Son 2 mundos comprimidos en 5 metros cuadrados. Sin espacio para escapar del silencio. Sin rincón donde esconder el rencor. Él extrañaba tener una casa. Yo extrañaba tenerme a mí. Con el tiempo, las risas se volvieron discusiones en voz baja. Los besos, siestas por separado. Pero seguíamos. Porque aún había cariño,
y también miedo. Miedo a volver a estar sola. Miedo a fallar. Miedo a admitir que algo ya no funcionaba. Y fue en ese desequilibrio, entre el amor y el cansancio, que nuestra ruta empezó a desviarse. La paloma seguía firme, pero dentro de la cabina, todo temblaba. Yo no solo cargaba mercancía, llevaba culpa, orgullo y esa esperanza ingenua de que todo iba a mejorar después del próximo viaje. Pero hay curvas, compa, que no se pueden tomar en automático. Se suponía que era solo una entrega más. Carga de materiales eléctricos, salida desde San Luis, destino Monterrey. Casi 1000 kilómetros de carretera que ya conocía con los ojos cerrados. Pero ese día, el peligro no estaba en el camino, estaba dentro de la cabina. La noche anterior ya había sido pesada. Julián se quedó callado y con cara larga después de una llamada que atendí en el parador. Era un cliente antiguo, de esos insistentes, que hablan más de la cuenta. No fue nada grave, pero Julián se quedó con la mirada cargada. No dijo una sola palabra, y eso fue peor. Salimos temprano. Cielo nublado, humedad en el aire, y un silencio que calaba hasta los huesos. Yo intentaba sacar conversación, poner una música, recordar algún chiste viejo. Pero él solo respondía con un ajá y la mirada perdida en la ventana. Cuando paramos a cargar diésel en Matehuala, soltó seco. ¿Y tú? ¿Desde cuándo hablas con él otra vez? Sentí un nudo en el pecho. No es lo que piensas, Julián. Fue solo una llamada de trabajo. Siempre es solo trabajo. Hasta que un día ya no regreso a esta cabina. Esa frase dolió más que cualquier curva cerrada. Porque yo sabía de dónde venía. No era solo celos. Era cansancio. Era miedo. Era su herida sangrando en silencio. Intenté explicarme, pero mi voz salió con rabia. ¿Y tú? ¿Desde cuándo desconfías de mí como si yo fuera cualquiera? Después de todo lo que hemos vivido. La bomba estaba armada. Y estalló ahí mismo, entre el ruido del motor y el olor a diésel. Empezamos a discutir. Primero en voz baja, como quien siente vergüenza de lo que lleva por dentro. Luego más fuerte, con palabras que uno guarda, hasta que ya no caben más. Él dijo que sentía que ya no tenía lugar en mi vida. Yo le dije que solo estorbaba en la ruta. Ninguno quería decir eso. Pero lo dijimos. Porque cuando el dolor sale, no elige el camino. Volvimos a la carretera en silencio. Solo se oía el sonido de las llantas y el murmullo del radio PX de fondo. Él se recostó en el asiento, mirando al vacío. Yo, con los ojos húmedos, apretaba el volante como si me agarrara de no caer al abismo. La noche fue cayendo lento, y con ella, la neblina. La curva de la sierra se acercaba. Yo sabía que tenía que parar, respirar, pedir perdón, pero mi orgullo gritaba más fuerte. Y fue entonces cuando Julián dijo, casi en un susurro: si quieres que me baje en el próximo parador, me bajo. Ya no sé si estorbo yo, o estorbas tú. Y en ese segundo, entre el orgullo herido y el dolor que él cargaba, fallé. Aparté la vista del camino. Solo un instante. Solo para responder con otro reproche. Pero fue suficiente para que todo se saliera del lugar. Recuerdo exactamente el momento. El velocímetro marcaba 87. El sonido del claxon de un auto que venía de frente cortaba el aire. La llovizna comenzaba a salpicar el parabrisas, y los faros de otros camiones parecían fantasmas atravesando la niebla. Julián aún tenía el rostro vuelto hacia la ventana, pero sus ojos estaban más lejos de lo que la carretera podía alcanzar. Yo, tensa, con la mano temblando en el volante, lo miré. Y en vez de pedir perdón, lancé la última piedra. Si te quieres bajar, bájate. Pero hazlo después de que lleguemos. Porque ahora, no estoy para tus dramas. Él giró la cara despacio. Me miró con una tristeza que no era enojo. Era cansancio. Un tipo de dolor que solo sienten quienes ya han sido dejados atrás. Y en ese segundo, todo se volvió demasiado rápido. Una luz alta me cegó por un instante. Una camioneta venía de frente, rebasando sin sentido, en una curva sin visibilidad. Giré el volante bruscamente hacia el acotamiento, intentando evitar el impacto.
pero la pista estaba mojada, y el peso del remolque mal distribuido por la curva mal calculada. La paloma se sacudió. Y volvió a sacudirse. Sentí el eje trasero deslizarse. El corazón latiendo en el cuello. Julián gritó mi nombre. Y entonces, todo giró. La carreta cruzó la vía como si fuera de papel. El remolque derrapó con violencia, arrastrándolo todo. Golpeamos la valla de contención. El camión se volcó de lado. Las luces daban vueltas. Los vidrios estallaban. Y el sonido era como un trueno dentro del alma. Cuando todo se detuvo, no sabía dónde estaba. La cabeza sangrando. La pierna atrapada. El radio PX todavía chispeando. Y Julián. Julián estaba inconsciente, con el rostro pegado al tablero. El mundo se quedó en silencio. Intenté gritar, pero no salió nada. Solo lágrimas. Solo desesperación. Solo la certeza de que, si él moría ahí, sería culpa mía. Las luces de otro camión se detuvieron a lo lejos. Escuché pasos corriendo. Alguien golpeando la ventana rota. La puerta siendo forzada. Y mi boca, por fin, susurrando. Diosito, no me lo quites, te lo ruego, no me lo quites. En ese instante, yo no era trailera. No era esposa. No era mujer fuerte. Era solo un alma, suplicando por un milagro. La ambulancia llegó después de 27 minutos. Pero para mí, fueron 27 años. Tirada de lado, con la pierna atrapada entre el asiento y el tablero torcido, solo podía ver una parte del rostro de Julián. Tenía sangre escurriendo de la ceja, y el pecho subía lento, como si respirar fuera una decisión difícil. Intenté llamarlo. Intenté moverme. Pero todo dolía. Todo ardía. Un muchacho, paramédico joven, que bien podría tener la edad de mi hijo, forzó la puerta con una barra de hierro. Me hablaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Yo solo repetía bajito, no me lo quites, virgencita, no me lo quites. La camilla vino primero por él. Lo vi cuando lo sacaron con cuidado, envuelto en una manta térmica. No despertaba. No abría los ojos. Y ahí, en ese pedazo de asfalto, con los faros iluminando los árboles torcidos al borde del camino, entendí todo lo que había hecho mal. No fue la curva. No fue el camión. Fue el orgullo. Yo quería haber dicho, perdóname. Quería haberle tomado la mano, haberle preguntado qué era lo que más extrañaba. Haberlo escuchado, sin prisa, sin defensa. Pero uno nunca dice esas cosas cuando debe. Solo cuando tiene miedo de perder. Me sacaron con cuidado, con miedo de que tuviera fracturas. Y cuando me subieron a la ambulancia, el radio PX todavía susurraba en el fondo. ¿Base 5? ¿Escuchan? Hay un tráiler volcado en el KM 215, mujer al volante. Parece grave. Mujer al volante, como si esa fuera la causa. Como si no fuera el dolor, la prisa, el silencio. Como si no fuera el amor mal cuidado que se vuelve carga. En el hospital, me pusieron en observación. 3 costillas fisuradas, cortes en la cara, un brazo enyesado. El médico me dijo que tuve suerte. Pero mi suerte dependía de otra respuesta. Pregunté por Julián. Nadie quería decirme nada. Le hicieron estudios. Tomografía. Estaba en otro piso, intubado, sin señales claras de reacción. Y yo ahí, acostada en una cama dura, mirando al techo blanco, con el alma hecha pedazos. Fue ahí que hice mi promesa. No la primera. Pero sí la más sincera. Virgencita, si él despierta, yo cambio. Dejo la carga, dejo la ruta. Pero no me dejes sin él. No ahora. No así. En la madrugada, cerca de las 3, entró una enfermera con los ojos llorosos y una sonrisa contenida. Me dijo que él había apretado la mano de la doctora. Que los signos estaban estables. Que tal vez, solo tal vez, estaba regresando. Y lloré. No como mujer frágil, sino como quien ha regresado del borde del abismo. Días después, él despertó.
Voz débil. Ojos confundidos. Pero el primer nombre que dijo fue el mío. Caro. Me acerqué, con los ojos llenos de lágrimas y el brazo aún vendado. Aquí estoy, Julián, aquí sigo, y si tú quieres, aquí me quedo. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de todo lo que nos faltaba. Me apretó la mano con fuerza. Y ahí, en ese cuarto de hospital con olor a alcohol y esperanza, decidimos que el amor no cabe en una cabina apretada si no sabemos compartir también el espacio del alma. Fueron 4 semanas en el hospital. Luego, 2 más en casa, con fisioterapia, medicamentos y un silencio nuevo, no de esos que duelen, sino de los que saben escuchar. Julián tuvo que volver a aprender a caminar con firmeza. Y yo tuve que aprender de nuevo a amar sin herir. La paloma se quedó estacionada por 3 meses. Al principio pensé en venderla. Después, en dejarla guardada, como recuerdo de lo que casi perdí. Pero un día, sentada en el asiento del conductor, con la llave en la mano y ese viejo olor a diésel en el aire, entendí, el camión no era el problema. El problema era lo que llevábamos por dentro. Decidimos volver a la carretera. Pero con otras reglas. Menos prisa. Más paradas. Más miradas, menos juicios. Y sobre todo, la promesa de no dejar nunca más que la carga emocional pese más que la carga real. En el primer viaje después del accidente, paramos en el mismo parador donde empezó la discusión. Pedí 2 cafés. Él me miró, sonrió de lado y dijo: ¿Y si empezamos de nuevo? Yo asentí con la cabeza. Sin palabras. Porque hay cosas que no se dicen, se viven. Con el tiempo, empezamos a contar nuestra historia a otros camioneros. En el radio, en el parador, en mesas de aluminio con tamales y nostalgia. Y cada vez que alguien escuchaba, veía en sus ojos la misma sombra, el mismo miedo de perderlo todo por una palabra mal dicha. Hoy, rodamos menos. Elegimos cargas pequeñas, trayectos cortos. Los domingos, volvemos a San Luis. Y en las noches silenciosas, a veces, él me toma la mano y susurra: gracias por no soltar el volante, ni a mí. Porque al final, compa, no se trata de cuántas rutas completaste. Se trata de quien se quedó contigo en las que casi te rompieron. No ganamos dinero con ese accidente. Perdimos tiempo, contratos, casi la vida. Pero ganamos algo que ningún flete paga, el entendimiento de que amar, también es bajar la velocidad. Y que el verdadero milagro no fue haber sobrevivido al vuelco. Fue habernos reencontrado, entre los escombros del orgullo. Desde aquel día, entendí que no todo accidente deja marcas visibles. A veces, los peores daños son los que quedan por dentro, entre lo que se calla y lo que se grita en el momento equivocado. La paloma volvió a la carretera. Pero nosotros, regresamos distintos. Ahora, cada vez que me siento al volante, recuerdo que la carga más pesada que llevamos es la emocional. Y que cada curva exige atención, no solo del camino, sino también del corazón. Ya no necesito que él me diga, te amo, a cada rato. Me basta con la forma en que sostiene el café cuando ve que estoy cansada. El modo en que ajusta el retrovisor sin decir nada. O cuando pone la canción que me gusta, solo para romper el silencio. Son esos pequeños gestos los que demuestran que aún nos elegimos, incluso después de casi perderlo todo. Y tal vez eso sea lo más importante en la vida del camino, saber que, entre baches, niebla y noches largas, aún hay alguien que va contigo hasta el final del tramo. Porque al final, compa, la carretera es solo el escenario. El verdadero destino es cuidar lo que vale la pena dentro de la cabina. ¿Y tú, compa? ¿Alguna vez dijiste algo en el camino que casi te costó a quien más amabas? Cuéntalo en los comentarios. Porque a veces, lo que no decimos, es justo lo que más necesita ser escuchado.